Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y doy gloria a Dios por la vida de cada una de ustedes, porque una vez más nos permite leer la palabra, pero no solamente eso, sino que nos permite poder compartir, poder adquirir sabiduría, nos permite poder crecer y poder apoyarnos en esta comunidad tan hermosa. Yo las bendigo en este día y declaro que las bendiciones de Dios, la fortaleza, el consuelo, lo que usted esté necesitando en este momento viene de parte de Dios, y que mientras leemos su palabra, todo lo que estás necesitando, toda puerta que ha estado cerrada, todo lo que ha estado obstruyendo el enemigo para que no recibas la respuesta, en el nombre de Jesús va a ser liberado, porque hoy el Señor posa su mirada sobre cada mujer sabia, sobre cada mujer perseverante, sobre cada mujer diligente, sobre cada mujer que su corazón arde de amor por Él. Yo sé que en este tiempo hermoso el Señor está en control de todo. Despójese, dígale: Señor, yo me despojo del peso, yo me despojo de la carga, yo me despojo de la ansiedad y me dispongo a que me hables a través de tu palabra. Me dispongo a que me ministres. Me dispongo a que tú obres en mi vida, en mi casa, en mi familia por completo, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a leer el capítulo 28, capítulo 29 y capítulo 30. Vamos a comenzar con el capítulo 28, que tiene como título Reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo abatió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam su mayordomo, y a Elcana según después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, y además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí Jehová, el Dios de tus padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los hijos de Efraín: Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Mesilomet, Ezequías hijo de Salum, y Amasa hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande
nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército de los cautivos y el botín delante de los príncipes de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vinieron a los que de ellos estaban desnudos y los vistieron. Los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y había llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes y Ajalón y Gederot y Soco de sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Gimson con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron ellos estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos los caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Amén. Bueno, el reinado de 16 años de Acaz, a diferencia del de su padre, llevó a Judá a la peor condición espiritual de su historia. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 16 del 1 al 4. Dado que encomendó su vida, su familia y su reino a las fuerzas de las tinieblas, en lugar de al único y verdadero Dios. Acaz no tuvo protección contra sus enemigos cercanos. Y mujer, imagínese la monstruosa maldad de una religión que ofrece a niños como sacrificios. Dios permitió que la nación fuera conquistada como respuesta a las malvadas prácticas de Acaz. Incluso en la actualidad, esta práctica, mujeres, no ha sido eliminada. El sacrificio de niños a los dioses crueles de la conveniencia, la economía y el capricho continúa hoy. En instalaciones médicas vemos cómo a través del aborto, a través de diferentes prácticas, a través de sacrificios, vemos en la actualidad que esto se sigue haciendo, y en números que asombrarían al malvado Acaz. Si debemos permitir que los niños vayan a Cristo, primero, mujeres, debemos permitirles que ellos vengan al mundo. En la actualidad hay una lucha espiritual, hay una lucha declarada contra los no nacidos. Y nosotras, mujeres, tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz en contra de este movimiento espiritual, de esta guerra espiritual que se está dando. Porque hoy muchos niños no están naciendo, muchos propósitos se están rompiendo. Tenemos
que luchar contra esto. No fue algo que solo pasó y era una práctica de Acaz. No, es que actualmente también se está dando. Jehová envió al profeta Obed al ejército de Israel para que condenara su cruel masacre de los hombres de Judá y denunciara el plan de subyugar a sus hermanos. Vemos cómo este capítulo aclara que Dios permitió intencionalmente el sufrimiento de Judá y que el ardor de su ira estaba sobre aquellos que habían infligido el sufrimiento. De ambas maneras el Señor actuó de manera coherente con su carácter. Y nos queda claro, mujeres, que Judá provocó su propia derrota cuando abandonó a su Redentor, cuando abandonó al verdadero Dios. Es evidente también que Israel incurrió en un gran delito, provocó la ira de Dios. Evidentemente, provocó la ira de Dios y nadie lo hizo en ignorancia. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 27, 14 y 15, en Deuteronomio 31, 16, 17, lo vamos a leer en Isaías 1, 29 al 31, Isaías 42, 17. También en Levítico 26, 55 y también ahora aquí en Segunda de Crónicas 28:10. Y en respuesta, vemos la respuesta a la misericordia, a la advertencia de Dios a Israel por su pecado. Dios sigue mostrando su misericordia y les advierte. Él les advierte por su pecado. El ejército liberó a los cautivos y a los varones nombrados los trajo con la amabilidad propia de hermanos que consiguientemente evitaron la ira del Señor. En esta situación, la obediencia de Israel demostró un temor a Dios que Acaz no tenía. Las dificultades y las luchas, mujeres, pueden devastar a las personas, nos pueden devastar a nosotras o nos pueden estimular a crecer y a madurar. Tenemos dos caminos que elegir: o la dificultad que estamos viviendo, la batalla que estamos viviendo nos destroza, nos destruye, nos devasta por completo, o la batalla que estamos viviendo nos enseña, nos fortalece, nos hace madurar y nos hace crecer. Tenemos esos dos caminos. Para el rey Acaz, las grandes pruebas lo llevaron a un colapso espiritual. No tenemos que reaccionar como Acaz. No podemos, no necesitamos reaccionar como Acaz. Cuando nos enfrentemos, mujeres, a los problemas, cuando estemos frente a la tragedia, cuando estemos frente a la dificultad, cuando estemos frente a la tormenta, frente a ese tsunami espiritual que nos quiere matar, debemos recordar que estos tiempos nos dan la oportunidad de crecer, nos dan la oportunidad de madurar, nos dan la oportunidad de acercarnos más a Dios. Cuando enfrente la prueba, no se aparte de Dios, no se aleje de Él. Vuelva hacia Él, aférrese más a Él, lea aún más la palabra, declare aún más la palabra, haga decreto, profetice la palabra de Dios, adore, alabe. Contemple estos momentos como la oportunidad para clamar a Dios por socorro. Tomemos el camino correcto. Cuando Acaz atribuyó el éxito de sus enemigos a sus dioses y les ofreció sacrificio, cometió un grave error, porque lo que hizo fue insultar al único y verdadero, al que es soberano sobre todos los poderes terrenales. Además, ¿saben qué hizo? Causó su propia ruina, que en hebreo es kashal, K-A-S-H-A-L, provocar un desliz, tropezón, un traspiezo, una caída.
Acaz no solo desafió el castigo divino, sino que también profanó imprudentemente la casa de Dios y procedió a llenar a la nación de idolatría. Y por eso recibió la recompensa. Él lo recibió. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, pero no reinó como debió haberlo hecho. A este monarca le correspondió escuchar las profecías del gran profeta Isaías, y cuando tuvo la oportunidad de contar con la ayuda divina, la rechazó. Definitivamente no podemos seguir su ejemplo, porque no fue un hombre que siguió lo recto ante los ojos de Jehová. El que rechaza la voz de Dios y su voluntad para la vida no está haciendo lo recto delante de Dios. No está haciendo lo recto, mujeres. Esta es una gran enseñanza. No quitemos la mirada del Dios Altísimo. No volvamos nuestro corazón a los ídolos. No volvamos nuestro corazón ante lo popular, ante lo que el mundo dice que es poderoso. No lo hagamos. No lo hagamos. Tenemos que rendirnos a Dios. Tenemos que entregarnos a Él, porque si no, Dios nos va a entregar a nuestros enemigos. Y nos tocará enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a leer ahora el capítulo 20, reinado de Ezequías. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3. Ezequías restablece el culto del templo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. Como veis vosotros con vuestros ojos, y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas: Maat, hijo de Amasai; Joel, hijo de Azarías; los hijos de Coat, de los hijos de Merari; Cis, hijo de Abdi; y Azarías, hijo de Jealelel; de los hijos de Gerson; Joá, hijo de Sima; y Edén, hijo de Joa; de los hijos de Elisafam, Simri y Jehiel; y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías; de los hijos de Emán, Jehiel, Simei; y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo.
al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios. En su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar, y después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que estaban con él, y adoraron. Entonces el rey Ezequías, los príncipes, dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo, que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Amén. Bueno, en este capítulo 29, dado que el reino se dividió, Ezequías, que en hebreo quiere decir Yahvé es mi fuerza, fue solo el segundo de los 12 reyes elogiados por hacer lo recto según el modelo establecido por David. Aunque otros reyes anteriores a él, como Uzías y Jotam, habían agradado a Dios, solo se les mencionó por reflejar a su padre inmediato. Josafat fue el primer rey elogiado porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre.
Aunque su padre le había dejado una nación inestable y susceptible al ataque, su enfoque principal fue restaurar la salud espiritual de Judá más que volver a consolidar su fuerza política. Ezequías sabía dónde se encontraban sus verdaderas defensas, en su devoción y en su obediencia a Yahvé. Por orden de Ezequías, los levitas elegidos por Dios para servir en el templo no habían podido cumplir sus deberes por la maldad de Acaz, pero Ezequías los llamó otra vez al servicio, recordándoles que el Señor los había escogido para ministrar. Hoy no tenemos que enfrentar tal vez un rey malvado, pero las presiones o las responsabilidades, mujeres, pueden volvernos inactivas e ineficaces. Cuando se le ha dado una responsabilidad de ministrar, no descuide su deber. Si su servicio se ha vuelto inactivo, ya sea por decisión o por circunstancia, busque la oportunidad. Escuche a los Ezequías que Dios le enviará para ayudarla a reasumir sus responsabilidades. Y entonces, como los levitas, prepárese, conságrese para actuar. Por orden de Ezequías, las ofrendas eran para todo Israel, lo cual reflejaba la decisión del rey de extender la reforma más allá de los límites de su propio reino. La escritura registra el sacrificio de 7 novillos y 7 carneros en solo 3 ocasiones. La primera por mandato de Dios a los amigos de Job debido a su insensatez en Job 42:8. Durante el reinado de David, cuando llevaron el arca del pacto a Jerusalén, en Primera de Crónicas 15, 25 y 26. En la visión del profeta Ezequiel del templo restaurado y la celebración de la Pascua en Ezequiel 45, 23. Que Ezequías indicara ofrendar 7 animales. Recuerden que el número 7 significa perfección, plenitud. 7 machos cabríos, no solo uno de cada especie, podía reflejar el esfuerzo deliberado de obedecer la ley y de seguir el ejemplo de David y demostrar el deseo de una limpieza total y constante del pecado. Un vidente era alguien que recibía mensajes de Dios por la nación por medio de visiones o de sueños. Que también en la actualidad en el cuerpo de Cristo hay videntes, hay personas que Dios les habla a través de visiones y a través de sueños. Recordemos que un holocausto se ofrecía como una expresión de gratitud a Dios, como ofrenda de comunión, y simbolizaba la restauración de la paz y la comunicación con Dios. Recordemos que la Biblia registra algunos grandes avivamientos donde mucha gente se volvió a Dios y dejaron sus perversos caminos de vida. Cada avivamiento fue caracterizado por un líder que reconoció la aridez espiritual de la nación. Y en cada caso, el líder tomó las medidas necesarias y no tuvo miedo de dar a conocer sus deseos al pueblo. Hoy, mujeres, nosotras somos ese líder en nuestra casa. Usted es ese líder en su generación que se está levantando a traer avivamiento, que está reconociendo la aridez espiritual que ha habido en su familia, que ha habido en su casa, que ha habido en su generación, que ha habido en su linaje, y se ha determinado a tomar medidas. Hoy usted se ha determinado a no tener miedo. Y decir, yo sé que en mi familia hay esto y esto y esto, pero yo hoy me determino a que el rumbo de la historia de mi generación, de mi vida, de mi casa, sea diferente.
Moisés aceptó las leyes de Dios y construyó el tabernáculo. Samuel prometió colocar a Dios en primer lugar de su vida al destruir ídolos. David llevó el arca del pacto a Jerusalén y alabó a Dios con cantos e instrumentos musicales. Josafat decidió confiar en que solo Dios podía ayudarlo y su desaliento se tornó en gozo. Ezequías purificó el templo, se deshizo de los ídolos y llevó sus diezmos a la casa de Dios. Josías hizo un compromiso para obedecer la palabra de Dios y retirar la influencia pecaminosa de su vida. Esdras detuvo la asociación con aquellos que hacían que se comprometiera su fe y renovó su compromiso con los mandatos de Dios y comenzó a construir el templo. Nehemías, junto con Esdras, ayunó, confesó sus pecados y leyó públicamente la palabra de Dios y prometió en forma escrita servir a Dios otra vez con todo su corazón. Hoy usted se está levantando por su familia, mujer. Hoy usted es esa mujer, hoy usted es ese Ezequías que se está levantando a marcar la diferencia en su linaje. Amén. Vamos ahora a leer nuestro último capítulo, que es el capítulo 30, que tiene como título Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, hasta que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano del rey de Asiria. Y no seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén en Judá. También estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está
escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas, los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y también los sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Amén. Bueno, el cronista magnifica la relevancia histórica de Ezequías como el primer rey desde David y Salomón que gobernó Judá e Israel como una nación unificada. Al ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, los israelitas se verían obligados a repasar la historia de cuando el Señor los liberó de Egipto, pero también se identificarían con el pueblo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Por consiguiente, la invitación de Ezequías fue un llamado al arrepentimiento, no solo a Judá, sino a todo Israel, desde Beerseba hasta Dan. Quitar los altares que competían con los del templo y arrojarlos al torrente de Cedrón implicaba el intento de deshacerse de ellos para siempre. Para siempre. Yo creo que nosotras tenemos que examinar nuestra vida y decirle al Señor: hay cosas que necesito quitar por completo de mi vida, quitar todo altar que haya en mi vida y arrojarlo al torrente de Cedrón, arrojarlo lejos de mi vida en el nombre de Jesús. Ezequías fue un rey dedicado a Dios y a la vida espiritual de la nación. Vemos cómo envió cartas a lo largo de Judá e Israel, exhortó a que todos regresaran a Dios, les dijo que no fueran testarudos, sino que se rindieran a Dios. Recordemos que rendirse significa obedecer a Dios en primer lugar, darle cabida en el cuerpo, en la mente, en la voluntad y en las emociones. El Espíritu Santo, mujeres, puede guiar y renovar cada parte de nuestra vida. Tenemos que permitirle, rendirle a Él nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Solo entonces seremos capaces de que este cuerpo, de que nuestra vida sea el templo del Espíritu Santo. El reino del norte, Israel, había sido recientemente conquistado por Asiria y la mayor parte de la gente había sido llevada a tierras lejanas. Ezequías envió cartas a los pocos que quedaban y los invitó a ir a la Pascua, pero respondieron con burla, con desdén. Aquellos que sirven a Dios, no se preocupen, porque podemos enfrentar burlas cuando tratemos de promover una renovación, un crecimiento espiritual. ¿Estás preparada, mujer, para ser ridiculizada debido a tu fe?
Pero ¿sabes algo? Cuando surja, a su paso no vacile, manténgase firme en la fe, como lo hizo Ezequías, y Dios la honrará. La mayoría de la gente que fue invitada a la Pascua por los mensajeros despreciaron la invitación. Algunos la aceptaron. Nuestros esfuerzos para hablar de Dios a otras personas muchas veces nos vamos a topar con reacciones similares. Muchas personas se reirán de la invitación para aceptar a Cristo, pero esto no debe detenernos en nuestro intento por alcanzar a otros. Si usted sabe y comprende que el rechazo al Evangelio es común, puede ayudar a evitar que tenga sentimientos de rechazo personal, que usted se desanime. Nuestra tarea es invitar a otros a considerar las acciones de Dios, sus demandas, sus promesas. Lo demás lo hace Dios. Vemos cómo que hubiera tantas personas que comieron la Pascua sin haberse purificado planteó un grave problema, pero también sirvió como ocasión para que se registrara en la Escritura una oración ejemplar de intercesión. En el versículo 18, Ezequías no pidió un perdón generalizado, sino que Jehová mismo fuera propicio, cafar, cubrir o perdonar el pecado, liberar a un culpable de los cargos contra él, conforme a la motivación de su corazón, según lo que había en el corazón de cada uno, según lo que cada uno anhelara y decidiera. Y qué hermoso esto, porque había pasado más de 200 años desde que la última celebración similar se dio en Jerusalén. Y una vez más se estaba dando. Y tenía un propósito tan hermoso. Tenía un propósito tan genuino. Y no era que Ezequías se engrandeciera, sino que Jehová renovara el pacto una vez más con su pueblo, que el Señor volviera a ver a su pueblo. Y esta celebración de la fiesta de los panes sin levadura vemos que se prolongó más allá de los 7 días, y esta fiesta ayudó a los israelitas a recordar la prisa con que salieron de Egipto, de su constante necesidad de mantenerse alejados del pecado. Haciendo eco a esta reflexión, el cronista procede a narrar el hecho de la limpieza del templo, quitando los altares de incienso, toda la inmundicia, todos los ídolos sacados del templo, y fueron arrojados al valle. Y esto es hermoso. Yo creo que hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad para que nosotras nos volvamos a Dios. Le entreguemos todo por completo, nos humillemos, y si aún hay altares en nuestra vida, otros dioses, que sean quitados y sean echados en el valle, y que a partir de este momento usted comience a vivir una vida por completo de obediencia al Señor.